¿Mm? ¿Qué? ¿Comienzo por ahí? No. No, ya. ¿Qué? Me avisa. Me avisa, ¿no? Listo. Ahí está. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con la línea del tiempo de los filósofos griegos en este curso de filosofía antigua. Mi nombre es Tiberio Serpa Díaz y vamos a trabajar, vuelvo, con la línea del tiempo. Entonces, vamos a hablar de los principales filósofos del siglo VI antes de nuestra era. Se distinguía como los filósofos presocráticos. Entonces, aquí tenemos que uno de los primeros filósofos que surge se llamó Tales de Mileto, que él sostenía que el agua era el origen de todas las cosas, el arjé. Y además, él sostenía que el pensamiento racional nos llevaría a esa conclusión de que el agua es el origen de todo. Tenemos también otro gran filósofo de la época, de este siglo presocrático, que era Anaximandro, en el cual decía y tenía la teoría del apeirón, una palabra griego antiguo, que sostenía que el origen de todo era el cosmos. Y tenemos también a Pitágoras, que en el cual decía que los números o el número como esencia de todas las cosas. Nos remitimos al siglo V antes de nuestra era, entonces surgen en los sofistas y Sócrates. Esa época existen filósofos muy importantes como Protágoras, que era un gran sofista y era el que decía de que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, Protágoras decía que el hombre era la esencia de todas las cosas, era lo más importante de todas las medidas. Sócrates utilizaba mucho el método mayéutico, hablaba mucho de virtud, del diálogo y de la ética. Nos trasladamos al siglo IV antes de nuestra era, en el cual se distingue como grandes filósofos de que marcaron época Platón y Aristóteles. Entonces, Platón sostenía la tesis de que el mundo de las ideas, la justicia, la educación y la política era todo, la esencia de la vida. Aristóteles era el hombre que nos hablaba mucho de virtudes, de la lógica, del pensamiento científico y del eudamonía, en el cual siempre nos hablaba de que la capacidad del hombre, ¿sí?, de la moral, de la lógica y del pensamiento científico. En el siglo III al primero antes de nuestra era, surgen varias escuelas helenísticas después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces está la escuela de Epicuro, que nos habla del placer moderado, de la vida simple y la ausencia del miedo. Zenón de Sitio nos habla del estoicismo, nos habla de la razón, del autodominio, del destino. Pirrón de Elis
Nos habla mucho del escepticismo, ¿sí? Suspensión del juicio, con la teoría de ese griego antiguo que era el apogé. Apogé significaba justamente eso, ¿no? La suspensión del juicio, de la duda, ¿sí? Del escepticismo. En este audio quiero compartir el aporte de las escuelas helenísticas a la filosofía, no solo como conocimiento, sino como una verdadera forma de vida, un concepto de vida. Después de la muerte de Alejandro Magno, el mundo griego cambió, surgieron nuevas preocupaciones y las escuelas helenísticas ofrecieron respuestas prácticas para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Epicuro, enseñó que el placer verdadero consiste en la ausencia de dolor y paz del alma. Fomentaba una vida sencilla, sin miedo, basado en la amistad y en la reflexión. El escepticismo de Pirrón de Elis propuso suspender el juicio para alcanzar la ataraxia o la paz interior. La duda era un camino hacia la tranquilidad. Estas filosofías no eran solo teorías, sino verdaderas formas de vivir en un mundo moderado, lleno de ruido, lleno de estrés, y su legado sigue siendo relevante como guía para una vida ética y racional. Muchas gracias. Ya. Listo. Porque mi presentación la hice al